Hoy vamos a empezar una nueva serie del Sermón de la Montaña. Un conocidísimo, es una de las palabras o uno de los segmentos de la Biblia más citados prácticamente en el mundo entero, aparte del versículo más famoso que es el de Juan 3:16. Una de las porciones más citadas en mayor o menor medida, y generalmente gente incluso que no es creyente, a veces te cita y que más que menos conoce, por ejemplo, el dar la otra mejilla, te dicen la gente. ¿Cómo si yo soy cristiano no vas a dar la otra mejilla? Te dicen. Ni siquiera conoce el contexto. Entonces fue la predicación y la enseñanza más gloriosa de Cristo en todo su ministerio. Quiero leer con ustedes los primeros versos que están en Mateo capítulo 5. El Sermón de la Montaña está en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Mateo capítulo 5, 6 y 7, que te invito a leerlo durante la semana. Y titulé este mensaje: lo que Dios espera de tu carácter. Porque quien se identifique como cristiano, quien se identifique como seguidor de Jesús, categóricamente necesita saber lo que Dios espera de él como creyente. Ahora, esto no significa que nosotros podemos cumplir de manera cabal y perfecta ya hoy probablemente estos términos en los cuales Dios nos habla por medio del Sermón de la Montaña. No lo podemos. Y es más, de manera natural no podemos. Si estamos en Cristo, si somos salvos, si hemos nacido de nuevo, sí, estamos en ese buen proceso, en ese buen cambio, en ese buen proceso en el cual Dios nos está transformando y nos está ayudando a vivir según sus parámetros. Pero si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber lo que Él espera de nosotros? De manera mágica, por más que seas cristiano y por más que hayas nacido de nuevo, de manera mágica no ocurren los cambios. Los cambios en nuestras vidas vienen por medio de los procesos, por medio de los cambios en nuestra manera de pensar. Pero esos cambios en la manera de pensar solamente ocurren a partir del conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que hace que nuestra vida de oración prospere. El conocimiento de la palabra es lo que hace que nuestra vida en maneras prácticas, nuestra conducta, en todos los lugares donde nos desenvolvemos a diario, sea acorde a la forma que Cristo desea para nosotros. Entonces leo Mateo capítulo 5, los primeros versos. Voy a leer hasta el versículo 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Había una multitud. Jesús, viendo esa multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, él les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces tenemos acá una serie de bienaventuranzas, que significa bendiciones, que significa beneficiados. O sea, son beneficiados aquellos que pasan por estas circunstancias de alguna manera. Vemos acá que Jesús estaba enseñando la palabra de Dios. Jesús de manera constante estaba en ese rigor, por decirlo así, de enseñar la palabra de Dios. Era lo que él hacía, era parte de su función. Enseñaba a la gente lo que verdaderamente el Antiguo Testamento ya estaba enseñando, pero para aquella época estaban muy trastornadas muchas de las enseñanzas. El contexto político era un poco con la presencia de líderes espirituales como los fariseos, que ponían reglas muy pesadas, cargas muy pesadas sobre la vida de la gente, sobre la vida del pueblo, la cual ni ellos mismos podían llevar adelante. Daban una interpretación de la ley que ni ellos mismos cumplían. Ponían reglas y reglamentaciones por encima del espíritu que Dios le daba a lo que Él quería para la gente. También estaban los celotes, que eran revolucionarios de la época. A toda costa, por las manos, por las armas, por medio de la violencia, ellos querían salirse del yugo de esclavitud de Roma, porque el pueblo de Israel en el tiempo que Jesús vino estaba bajo el imperio romano, bajo el dominio del imperio romano. Y los celotes a toda costa, con armas, con violencia, con revolución, querían salir del yugo del imperio romano. También estaban los saduceos, que no creían en la eternidad, no creían en la vida después de la muerte, no creían en las cosas sobrenaturales y no les importaba mucho las reglas de vida que el pueblo de Israel tenía para vivir, que estaban establecidos en la Torá, en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Especialmente en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomio, que hay más reglas que el pueblo tenía que cumplir, y era la forma en la que el pueblo de Dios se tenía que conducir. Ese era un poco el escenario que se vivía en el tiempo de este mensaje de Jesús. Y Jesús enseñaba a la multitud, pero viendo a esa multitud, subió al monte, y a partir de ahí ese monte no pasó a ser un monte más, sino pasó a ser el monte. Y no se sabe a ciencia cierta cuál fue ese monte, porque los hombres somos tan idólatras muchas veces que hoy en día en ese lugar hubiese habido algo para idolatrar ese monte, porque fue ese lugar donde se dio el sermón de la montaña. Pero dice que viendo él la multitud, se subió al monte y se acercaron a él sus discípulos. Lo cual indica de alguna manera que esta enseñanza, que este mensaje de Jesús es para aquellos que lo siguen de cerca. Probablemente aquellos que formaban parte de una multitud que le seguían de lejos y escuchaban sus enseñanzas, muchos de ellos por curiosidad, porque Jesús era realmente famoso. Las cosas que estaban ocurriendo por su mano hacían que todo el pueblo quiera saber, quiera ver lo que Jesús hacía, lo que Jesús enseñaba. Pero había gente que se identificó con él desde el principio y lo seguían de cerca. Estaban sus 12, que él mismo eligió a cada uno. Antes pasó toda una noche orando para elegir quiénes iban a ser sus discípulos. Por eso es importante que los líderes espirituales se tomen el tiempo de orar toda una noche si es posible, aunque eso no es una regla, pero teniendo como mayor ejemplo a Jesús, para ver quiénes son los que tienen que estar con él como su equipo, para llevar adelante una obra. Por ejemplo,
Si en algún momento querés ser un líder espiritual o servir en algún área y tenés que trabajar con un equipo, es necesario orar. Una de las cosas que más hizo fuerza de parte de Dios para que hoy estemos acá reunidos todos los domingos y seamos un culto, es que nos dispusimos a orar, nos dispusimos a ayunar, nos dispusimos a buscar a Dios. Porque nadie amanece una mañana y dice, ay, estoy tan caigüe por esta cuarentena y por esta pandemia, ¿qué podemos hacer? Y vamos a abrir una iglesia, dale, y todito abrimos una iglesia. No es así. Realmente es algo espiritual que Dios tiene que estar haciendo. De otra forma es imposible. Esto no es una empresa. Este es el negocio de Dios. Cuando me refiero a negocio, no quiero que se me malinterprete. La palabra negocio significa negación al ocio, significa trabajo. Y si digo, esta es la empresa de Dios, no me estoy refiriendo a algo económico, me estoy refiriendo a que es el emprendimiento de Dios. Es lo que Dios hace en la vida de las personas. Y cuando todo ya estaba prácticamente como que se caía de maduro, que ya teníamos que abrir los cultos, hacer las reuniones, yo todavía seguía con algunas, ¿será que no soy yo nomás? ¿O no somos nosotros nomás? ¿Será que realmente Dios está queriendo hacer algo en este lugar? Y vamos a orar más, vamos a ayunar más, hasta que Dios poco a poco empieza a mover las piezas y llega un momento donde ya te empujan nomás, ya parece. Y así es como hoy estamos acá. En todos los ámbitos espirituales es así. Entonces Jesús tenía a sus discípulos a quienes Él eligió, pero siempre aparte de sus discípulos había gente que lo seguían de cerca. Discípulos son todos aquellos que tienen a Cristo no solamente como un maestro, sino como verdadero Dios y verdadero hombre, quienes aprenden de Él y de sus enseñanzas. Bueno, a esas personas que se identifican como creyentes, que se identifican como cristianos, que se identifican con Jesús y sus enseñanzas, es que va dirigida esta enseñanza, este sermón del monte. La gracia de nuestro buen Dios nos lleva a estar centrados en lo que Él espera de nosotros como creyentes. Aunque sabemos que de manera natural jamás alcanzaremos la talla que Dios espera de nosotros, porque si nosotros comparamos nuestra vida con este sermón del monte y nos miramos en un espejo espiritual, probablemente podemos frustrarnos mucho. Pero entender que confiamos en Cristo y que estamos en un buen proceso de parte de Dios hace la diferencia. Y ahí hace más la diferencia tu confianza puesta en el Señor, de que Cristo va a terminar esa buena obra que empezó en tu vida, de que Cristo va a terminar de cambiar tu carácter, que en algún momento esas luchas que hoy te esclavizan van a acabar. La palabra de Dios termina en el Apocalipsis, o la historia de Dios, o toda la enseñanza de la palabra de Dios, termina diciendo que Dios obtuvo la victoria sobre los poderes del mal. Termina diciendo que ganamos. Ganó el Señor la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, para que vos y yo seamos salvados. Pero sí, el Espíritu Santo puede impulsarnos hacia ese camino cuando hemos nacido de nuevo y empieza en nosotros la carrera del proceso de santificación en nuestras vidas. Quien tiene a Cristo como Señor y Salvador, quien forma parte de una comunidad en la cual está dispuesto a caminar con otros hermanos y hacerse de alguna manera vulnerable, en el sentido de que no es que vos solo nomás lidias con tus problemas, sino que somos hermanos y la Biblia dice que tenemos que llevar juntos nuestras cargas. No es que el pastor nomás tiene que llevar todas las cargas de todos los hermanos. Juntos, dice la Biblia. La Biblia habla de comunidad. La Biblia habla de comunidad. Y el proceso de santificación se vive día a día.
a partir de la salvación. Al inicio del Sermón de la Montaña, Jesús miró a la multitud y subió a una montaña, y sus discípulos se acercaron más a él para oír mejor y atentamente lo que él iba a enseñarles. Haciendo uso de la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. El contexto es que Jesús se sentó para enseñarles. Quiere decir que lo que iba a enseñar era algo demasiado importante. Por lo general, en la época de Jesús, cuando un hombre hablaba o enseñaba estando parado, era tomado como algo informal. Pero cuando hacía esa enseñanza, tomando asiento en un lugar, se tomaba con un peso de autoridad diferente. Jesús, aparte de ser Jesús, era un rabino judío, digno de respeto, digno de ser escuchado. Y si él se sentaba a enseñar algo, era todavía más la atención que debían de prestarle, porque iba a enseñar algo realmente importante. Es lo que justamente estábamos esta mañana con Katy aprendiendo de la palabra de Dios, la enseñanza ex cátedra. No es lo mismo que, por ejemplo, para el catolicismo, el Papa, cuando habla haciendo un discurso, estando parado o caminando por ahí saludando a la gente, que cuando él se sienta en su asiento papal, por decirlo así, y lanza un comunicado. Ese es un comunicado oficial ex cátedra. Entonces, para los judíos era muy importante, o para ese contexto, era demasiado importante esta enseñanza. Jesús toma asiento y hace uso de la palabra y empieza a enseñar. Comenzó a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Una observación a este pasaje: los pobres en espíritu son aquellos que saben que son despreciables, pero no en el sentido de que emocionalmente me siento mal, nadie me quiere, todos me odian, voy a comer un gusanito. No se trata de eso. Se trata de la humildad de reconocer nuestra miseria espiritual. Se trata de la humildad que reconozco y sé que soy un pecador, verdadero pecador, profundo pecador. Mi naturaleza está inclinada hacia el pecado, a hacer lo que a Dios no le agrada. Reconozco humildemente mi pobreza espiritual delante de Dios. No tengo la suficiencia o la capacidad para alcanzar con mis fuerzas lo que Dios espera de mí. Significa la pobreza espiritual. Entonces, los pobres en espíritu son aquellos que saben que son despreciables, no en el sentido de autoestima, según lo que se puede ver en este pasaje de la Escritura. El reino de Dios es un reino por lo general al revés. Por lo general el mundo habla del mayor, del más exitoso, del más poderoso, del que más sobresale, del que más tiene. Pero a la vista de esta primera frase en el Sermón de la Montaña, la pobreza de espíritu es evidentemente una condición del corazón. No algo que uno asume como una regla. Bueno, para ser cristiano tengo que decir que soy pobre de espíritu, entonces yo soy pobre de espíritu. Pero después su vida te habla de que no tiene realmente ese reconocimiento de su bajeza delante de Dios. ¿Me explico? No estoy diciendo que voy a hablar claro, no estoy diciendo que vos sos una basura y espero que me tomen bien. No estoy diciendo eso, hermanos. Estoy diciendo que espiritualmente nosotros no tenemos la capacidad de alcanzar lo que Dios esperaría de nosotros. Estoy diciendo que nosotros somos insuficientes, pero que Dios es suficiente. Por eso dice justamente este pasaje: bienaventurados
los pobres en espíritu. Bienaventurados significa bendecidos. En algunas ocasiones se ha traducido esta palabra como 3 veces bendito. La pobreza de espíritu es reconocer la miseria, reconocer que sin Dios jamás podríamos alcanzar una plenitud y una vida feliz, porque la felicidad no la dan las cosas o las circunstancias, que todo esté bien a nuestro alrededor. La felicidad verdadera la da el Señor por medio de una relación personal y comunitaria con Él. Personal digo en el sentido de nuestra relación directa con Dios, de nuestro acceso al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. En el pueblo de Israel, con los sacrificios de animales que se hacía antes para adorar a Dios, como el pago del precio por los pecados era: tenés pecados, lleva al templo un animal según tus pecados, y que ese animal el sacerdote presente como un sacrificio delante de Dios, pagando el precio por tus pecados. Era un símbolo de lo que Cristo iba a hacer después. Pero el pecador no tenía acceso al trono de la gracia, a la presencia de Dios. No tenía acceso a todas las partes del templo como para presentarse delante de Dios y pedirle perdón por sus pecados. Cuando Cristo murió en esa cruz y resucitó al tercer día, se partió el velo del templo en 2. Lo que significan 2 cosas. Primero que nada, que la salvación viene de Dios, viene del cielo a la tierra, viene de Dios a los hombres. Es una iniciativa de Dios que vos estés acá. Es una iniciativa de Dios que vos seas un seguidor de Cristo. Primer lugar. Segundo lugar, el hecho que esa cortina se haya roto, y me imagino que todos vieron acá la película La Pasión de Cristo, ¿verdad? En Semana Santa, algo habrán visto. Cuando Cristo muere, se parte de esa cortina y tiembla todo el templo. Bueno, lo que pasó ahí fue algo espiritual. Se abrió un acceso libre para todos aquellos que tenemos la confianza en Jesús para entrar a su presencia de manera libre y gratuita, todas las veces que queramos, todas las veces que necesitemos, todas las veces, sin pedir permiso. ¿Quién es el que tiene que pedir permiso? Alguien que es ajeno a un lugar, alguien que es ajeno a la familia, ajeno a la casa. El hijo no pide permiso para entrar en su casa. Me llama mucho la atención que cuando, creo que George Bush padre o Bill Clinton, no me acuerdo quién, uno de los presidentes de los Estados Unidos, iba a autorizar una bomba que tenía que explotar en algún lugar del mundo, y era una decisión súper delicada porque las consecuencias iban a ser difíciles, muchos muertos, y él a punto de firmar uno de los decretos más importantes de su gestión gubernamental, su hijo ahí gateando entre sus piernas abajo de su escritorio. Hay una foto de eso. Y ese tipo de confianza, ese tipo de acceso, por poner como ejemplo, nosotros tenemos delante de Dios. Tenemos libre acceso al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y hay una garantía que Dios nos da en su palabra. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, que forma parte también del Sermón del Monte, que nuestras oraciones deben ser en el secreto. Y dice: y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te responderá. Tu Padre que ve en lo secreto es una garantía de que en el secreto, sí o sí, está tu Padre esperándote. No hay forma, vos decís, bueno, pero yo entro al secreto a buscarle a Dios en oración, en secreto, pero no siento la presencia de Dios. Aunque vos no sientas, Él está ahí, porque Él dijo que iba a estar ahí. Así es, categóricamente, hermanos. Fuera de eso, fuera de la comunión con Dios, de una relación personal y comunitaria con Jesús, no hay descanso para el alma del ser humano. Y un teólogo por ahí decía que
el hombre, el corazón del ser humano tiene un vacío con la forma de Dios. Y créanme que es así. Podemos tener todo en esta vida, hermanos, pero si Dios no está con nosotros y en nosotros por la salvación en Cristo, finalmente no tenemos nada. Así es. Por eso nuestra mayor satisfacción y nuestra única satisfacción plena en este mundo, en esta vida, más allá de todos los logros que humanamente podamos lograr, es solamente la persona de Cristo, el único que puede ser una verdadera satisfacción para nosotros. Muchas veces nos fijamos en personas que viven en condiciones humildes cuando andamos por ahí, por la calle, por todos lados, fruto de las imposibilidades que afectaron la historia probablemente de esas personas que viven en condiciones humildes y todas las limitaciones que esto conlleva. Las personas que viven en ambientes de mucha escasez, en medio de la suciedad y podredumbre, ya a veces ni se da cuenta de lo expuestas que están y que su vida muchas veces corre peligro incluso. Suciedad, enfermedades, hacinamiento, un montón de cosas. A veces ya a mucha gente le parece normal vivir en esas condiciones. Vivir enfermo y vivir pobre a mucha gente le parece normal, y aunque Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, una persona de humilde condición puede tener una vida digna. Y así como hay personas que tienen muchos recursos, pero son humildes, también hay personas que viven en condiciones humildes, pero son orgullosas. Y la Biblia dice de manera categórica que Dios rechaza al soberbio, al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Parte de la humildad es reconocer nuestra pobreza espiritual. Y al reconocer, pero como dije hace rato, reconocer no es como un cumplido. Reconocer y ser bienaventurado los pobres en espíritu es esa condición de mi corazón que me hace saber mi limitación delante de Dios, que me hace saber que yo dependo todos los días de la gracia y la misericordia de Dios, que es la que me sostiene espiritualmente, y que fuera de eso mi vida no vale nada si yo no voy a vivir realmente para cumplir el propósito de Dios. Entonces, hermanos, amados, les ruego que podamos comprender que somos pobres en espíritu. Es el primer paso para que Dios nos dé a beber de su gracia, ese regalo inmerecido. Porque su palabra dice, y como ya dije, vuelvo a repetir, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Después tenemos a los que lloran. Yo le doy gracias a Dios por el llanto. Le doy gracias a Dios por el llanto, porque es un mecanismo que Dios puso en nosotros para que es una válvula de escape que Dios puso en nosotros para desahogarnos, para quitar todo ese estrés acumulado que a veces tenemos y para también sanarnos. Muchas veces Dios nos está sanando y nosotros ni cuenta nos damos. En un culto, cuando las alabanzas nos están ministrando ahí con el Señor, nos ponemos a llorar, a llorar, a llorar. Y a veces después de eso nos sentimos muy aliviados, nos sentimos bien, nos sentimos mucho mejor. Eso es por un lado porque el llorar tiene un efecto químico en el cuerpo. Un efecto químico que genera ciertos elementos en nuestra mente, en nuestro cerebro, que nos hace sentir bien. Pero también espiritualmente, muchas veces Dios nos está sacando esas pesadas cargas que tenemos y nos está trayendo paz y sanidad por medio de llorar. Y la Biblia dice, bienaventurados los que lloran en el versículo 4
de Mateo capítulo 5. El mundo ve al que llora como alguien débil, como alguien sin control de sus emociones. Lo ve como alguien triste y en desesperación, lo ve como alguien sin esperanza. Sin embargo, la Biblia llama dichosos, felices o benditos son aquellos que lloran, porque recibirán consuelo. Y es más, la Biblia dice que Dios junta cada lágrima de nuestros ojos en una copa. Aquí el consuelo se refiere al acto de traer alivio a nuestras almas. Alivio no del tipo limitado de que yo le digo a alguien que llora: tranquilo, hermano, tranquila, hermana, todo va a estar bien, vamos a salir de esta. Fuerza, hermano, vamos a orar. Y gloria a Dios, y lo hacemos con fe. El Señor está hablando de un alivio y de un consuelo que tiene un efecto eterno en nuestra vida, en nuestro corazón. Consuelo permanente y definitivo. Lo cual tampoco significa que ya no vas a tener nunca motivos para llorar en este mundo. La Biblia dice que nuestra vida es corta de días y muchas veces hastiado de sinsabores. Esa es la vida del hombre sobre la tierra según la palabra de Dios. Jesús dijo que íbamos a tener aflicciones en este mundo, pero que no nos preocupemos, sino que confiemos en Él. Existen muchos motivos para estar tristes y desanimados muchas veces en este mundo. Existen muchos motivos. Y si nos ponemos a pensar, probablemente vamos a caer en un profundo desánimo, que a veces hasta incluso perdemos el control. Pero nada puede dejar en forma permanente así a aquellos que tienen su confianza en Jesús. La Biblia dice en Hebreo que Él es un ancla firme para nuestros corazones. Porque siempre el que llora y se entristece por lo externo, el mundo, y también por lo propio, por el pecado, porque el contexto acá es el que llora, pero llora porque, ¿se acuerdan la pobreza de espíritu? Llora primeramente porque también reconoce su pobreza espiritual. Y tal vez lo externo, lo del mundo y lo que ocurre en nuestra vida, en nuestra familia, en las circunstancias que nos rodean, nos desaniman, pero también por lo propio, por el pecado que mora en mí, como decía Pablo. Muchas veces no llegaste al punto en el que vos decís: mi pecado me entristece, mi pecado me desgasta, ya no quiero saber más nada de esto, y llorás de la tristeza, de la maldad que hay en tu corazón, y del potencial de maldad que hay en tu corazón. Y la Biblia dice que esas personas que reconocen a Cristo en medio de su pobreza espiritual y que lloran, recibirán consuelo de parte de Él. La palabra de Dios dice que existen dos tipos de tristeza, y voy terminando: la que viene de Dios y la que viene del mundo. Podemos leer 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Ahí está. Muy bien. Para los que no tienen Biblia, ahí afuera también al finalizar Erika tiene Biblias para los que no tienen y necesitan unos Nuevos Testamentos que queremos regalarles. Y lleven por favor los dípticos que hablamos la otra vez para invitarle a sus vecinos a venir. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. De la tristeza que viene de Dios es que no hay que arrepentirse, porque viene de Dios y es para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte.
Entonces probablemente no evitaremos tanto la tristeza que produce el mundo, ni tampoco la que viene de Dios, y más si somos cristianos. Si somos seguidores de Jesús, gloria a Dios por esa tristeza que viene de Dios en nuestras vidas. Pecamos y nos pone triste y nos duele nuestro pecado. Y eso es bueno, porque es el Espíritu Santo purificando nuestros corazones. Tenemos una conciencia despierta, tenemos una conciencia viva en Cristo Jesús. Tenemos una conciencia de pecado, de lo que está mal. Ahora tenés que asustarte y preocuparte cuando ya para vos lo que estás haciendo ya es normal, ya no te duele, ya no te produce convicción de pecado en tu conciencia. Ni siquiera ya te pone triste tu pecado. Ahí es una señal de alerta para pedir ayuda urgente. La confianza en Dios está en que seremos consolados por Él. Y más si esa tristeza que nos hace llorar es la tristeza que viene de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido, o qué sentido tiene el hecho de saber que seremos consolados? Justamente la muestra de la bondad de Dios ante nuestro pecado, que merece la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la salvación en Cristo Jesús. Dios decide regalarnos vida y paz en Jesucristo nuestro Señor, porque Él pagó el precio más elevado para que nosotros podamos gozar de su paz. Entonces, hermanos, el llamado de atención aquí está en que por favor seamos valientes en entender que muchas veces necesitamos llorar. Lloren y giman por su pecado y dolor, y también con la confianza puesta en el corazón que ante todo en Cristo seremos consolados por Él, y que no todo está perdido, aún hay esperanza. Este no es el final de la historia. Joel capítulo 2 verso 17 dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Purifiquemos nuestros corazones delante de Dios.